La esposa de El Chapo Guzmán, Emma Coronel Aispuro, ha despertado inquietud en los medios de comunicación por su estado de salud. La ex reina de belleza llamó la atención de la prensa desde el miércoles pasado, luego de que ese día no asistió al tribunal donde se llevan a cabo las deliberaciones del jurado para decidir el futuro de su esposo. Al día siguiente, se convirtió en tendencia en las redes sociales tras llegar acompañada de 2 guardaespaldas, algo que no se había visto en otros días del llamado juicio del siglo. Algunos medios han manejado la versión de que la pareja del ex líder del cártel de Sinaloa se ha sentido mal últimamente, pues aseguran que ha padecido dolores musculares y de cabeza. Mariel Colón, una de las abogadas defensoras de Guzmán Loera, confirmó que Emma Coronel había tenido algunos dolores en el cuello y que por eso había llegado más tarde de lo habitual en los últimos días. La abogada afirmó lo anterior durante una entrevista realizada por el programa de televisión Al Rojo Vivo, quienes en otra entrevista le preguntaron a Coronel cómo se sentía en la última fase del juicio de su esposo. La esposa del capo más famoso de México admitió que se sentía asustada, pero también confesó que no tenía prisa porque el jurado llegara a una decisión final. Tras su arribo a la Corte Federal de Brooklyn el pasado jueves, los reporteros le preguntaron si se sentía enferma. Pero la mujer de Guzmán optó por quedarse callada y no responder. En una breve entrevista que ofreció a Telemundo, Emma Coronel explicó que no puede hacer comentarios sobre el posible veredicto del jurado por recomendación de la defensa. Sin embargo, confirmó que, independientemente de cuál sea el resultado, utilizará las redes sociales para comunicarse con sus seguidores, de quienes ha recibido mucho apoyo. Los 12 jurados llevan varios días deliberando sobre el futuro de Guzmán Loera, ocasionando que la expectativa crezca aún más sobre el veredicto. Durante el tercer día de deliberaciones en el juicio del narcotraficante mexicano, miembros que integran el jurado pidieron nuevamente los testimonios de Jesús Rey Zambada, Vicente Zambada y el de Dámaso Licenciado López. Por lo pronto, en Sinaloa ya se empiezan a ver una ola de asesinatos que no se sabe si tienen que ver con el crimen organizado o no, como antes sucedía. En las últimas semanas se ha comentado sobre una serie de asaltos a domicilios. Los robos de automóviles han aumentado, posicionando a Sinaloa en segundo lugar nacional.